¿ya? Sería el lunes desde, eso quiero confirmar con ustedes, puede ser, yo la puedo activar después de las 9 porque a las 9 salgo de clase, entonces podría ser desde las 9:30 o 10. ¿Qué prefieren? 10:30, 9:30, 10. 10 mejor yo considero. Sí, yo igual pienso. Me pasó, creo que no 10. sé si fue con ustedes, que claro, yo la activaba a las 9:30 y algunos llegan tarde a la casa, entonces como que me dijeron que era muy temprano para los que tienen que trasladarse. Entonces puede ser desde las 10, 10:30, para que quede hasta las 10:30 del otro día. Sí, no hay problema, mejor. 10:30, Sí, sí. profe, 10:30. mejor. Sí, Ya. sí, 10 Entonces y media. voy a mandar al tiro el mensaje en el grupo para que no se nos olvide. Y sería para el lunes entonces, desde las 10:30. Em, y yo dejaría la grabación de la clase de hoy, la dejo al tiro hoy día cargada, ya para que tengan tiempo ahí de revisarla, ¿ya? La cargaría hoy día tarde, sí. Prueba 2 sería el lunes, ¿a cuánto estamos el lunes? Lunes 2, lunes 2 de junio, desde las 22:30 horas, ya. Ahí lo vamos a dejar eh, destacado, ¿ya? Y vamos a confirmar después ahí qué materia, bueno, lo idea es hasta la clase de hoy en realidad, lo que entraría en la prueba, ¿ya? Ok. Ya. La clase anterior quedamos de ver algunos ejemplos de estados financieros, ¿ya? Yo recuerdo que algunos me mandaron unos por WhatsApp, pero no los descargué, entonces se me perdió el mensaje. Si me pudieran hablar o volver a enviar sus ejemplos para que los revisemos, se los agradecería mucho. No me acuerdo quiénes fueron tampoco. Parece que mandaron unos por el grupo. A ver. Sara Martínez me mandó una foto. Copec. A ver. Copec. Leonesa, y ya, claro, lo que me mandó Sara, ya igual lo voy a mostrar para que lo revisemos. Em, Ahora voy a compartir mi pantalla. ¿Ven una imagen? Es una fotografía, No, se la ¿no? veo a No, usted. profesora. Ya. Y ahora, ahí sí. Ahí. Ahora sí. Ya. Miren, no sé si le puedo hacer suma a esto, porque no se ve mucho, la verdad. Pero en este caso, Sara me mandó este ejemplo y claro, lo que aquí aparece en realidad es un ejemplo de lo que compone un estado financiero, pero no en sí el formato del documento que yo les había comentado. Ya acá habla, claro, de en cómo se distribuye, por ejemplo, el estado de resultados, que lo estoy marcando acá arriba de Coca-Cola, dice ingresos, costo, utilidad bruta, etcétera. Después viene el balance de Amazon, ¿cierto? Activo, activo corriente. Está la información, pero está presentada de otra manera, ¿ya? En el fondo estos son los datos de un estado financiero, pero no en el formato de informe, que es como se emite o se publica, ¿ya? También me mandaron otros, que los vamos a revisar. Este es de Coca-Cola. Vamos a ver cómo los tienen. Ay, ¿ven el estado financiero de Coca-Cola? Dice, Uno rojito, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Entonces acá la primera sí, parte es el informe de auditoría, que es lo que yo les comentaba, donde la empresa que revisó esta información, ¿cierto? Da su opinión con respecto a distintos aspectos de la empresa, ¿ya? Este es un poquito más largo porque, como es Coca-Cola, ¿cierto? Fue una auditoría más grande. En general, esta carta o este informe es más cortito en las otras empresas, ¿ya?
Lo que a mí me interesa que ustedes vean es, por ejemplo, acá tenemos el estado de situación financiera, que acá es donde están distribuidos los activos separados, ¿cierto? Con sus saldos. Después vienen los pasivos, pasivos corriente y no corriente, el capital. Después de esto viene el estado de resultado con ventas, otros ingresos, costo de venta, utilidad, los distintos gastos, ¿cierto? Va desglosado hacia abajo. Y si se fijan acá, lo comparan hacia 4 años. O sea, claro, 2020 y 2019 y 2018, perdón, ¿ya? Y en general, la mayoría de las empresas lo presentan comparativo a 2 años, pero igual, de esta forma, igual está bien. Entonces, así nosotros podemos ver cuánto varió de un año a otro el resultado en las distintas líneas, ¿ya? Después viene otro formato de estado de resultado, pero es lo mismo en el fondo. Después viene, aquí dice estado consolidado de variaciones en el capital, pero este también es lo que se conoce como el estado de cambio en el patrimonio. ¿Ya? Es lo que yo les decía, que va explicando cómo varía el patrimonio también durante el año si es que tuvo modificaciones. Después viene el estado de flujo de efectivo, que explica cómo se movió el saldo de efectivo de la empresa, ¿cierto? Y después vienen las notas. Las notas son explicaciones de toda la información que está arriba, pero más teórico, ¿ya? Nos entrega información de la compañía, cómo se compone, a lo mejor explica por qué aumentó o disminuyeron los ingresos, etcétera. Y déjenme ver si efectivo y equivalente. Ya. Por ejemplo, acá. Y cada nota, cada una de estas explicaciones tiene un número. Entonces acá, por ejemplo, la nota 6 dice efectivo y equivalentes, y acá lo que presentan en el fondo es este saldo, que es el mismo que está arriba en el balance, que después se lo voy a mostrar en otro estado financiero, y me dice que el saldo de 43. ¿Aló? Ya, y me dice que el saldo de 43.497 se desglosa en estos dos ítems, que tienen una parte en banco, ¿cierto? Y la otra parte en el fondo está compuesto por otros equivalentes de efectivo, ¿ya? Y acá, por ejemplo, dice ver nota 3.5. Si yo me voy después busco más adelante esta nota, debería explicarme un poquito más este saldo. En el fondo, estas notas que hacen explican en detalle de cómo se compone este saldo. Por ejemplo, cuentas por cobrar, dice que tiene 11.523 y dice que de esos 11.000, 9.705 son de clientes, 509 corresponden a una parte relacionada de Coca-Cola, 82 son préstamos que se dieron a los empleados y así se va abriendo, ¿ya? Este documento, este informe en sí, en todas las empresas debe tener más o menos la misma estructura, ¿ya? ¿Y qué presentamos acá nosotros? Todos los estados financieros de la empresa, que serían balance, o sea, perdón, estado de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, ¿ya? Esos cinco componen, en el fondo, el estado financiero de una empresa, ¿ya? O sea, no, yo sé que obviamente no se va a entender en detalle, pero la idea es que capten un poquito más o menos la idea de estos documentos, ¿ya? ¿Y qué estamos presentando acá? Y todo esto es información financiera, ¿ya? Distinta de la tributaria que vimos el otro día con respecto a lo que se declara en el Servicio de Impuestos Internos. No es lo mismo, para que no se confundan, ¿ya? Acá me mandaron el de COPEC, igual que en el No es fondo. lo mismo, pero puede ir incluido Sí, o eso les voy a explicar. Sí, tiene que ir incluido o no va incluido. no, igual va incorporado cuando. Tributario. Sí, miren. Este documento, estos estados financieros se preparan generalmente de manera anual, puede ser trimestral y anual, ¿ya? Pero sí o sí tiene que existir uno al año, que es al 31 de diciembre de cada año, ¿ya? ¿Para qué le sirve esta información a la empresa desde el punto de vista tributario? Porque cuando yo hago la declaración de renta en abril, por ejemplo, de este año, yo hago la declaración de renta de las empresas con respecto a sus movimientos del año pasado, de enero y diciembre. En esa declaración de renta yo tengo que informar estos números, ¿ya? Tengo que informar, el formulario tiene un formato preestablecido en donde me pide que yo ingrese, por ejemplo, no sé, el saldo de activo y yo lo traspaso a ese formulario, ¿ya? ¿Qué pasa? No lo escuché. En ese formulario
Con los datos que yo ingreso, se genera un resultado que se llama resultado tributario, ¿ya? Y ese resultado tributario es para que el Servicio de Impuestos Internos me diga cuánto impuesto tiene que pagar la empresa por su resultado, por estos movimientos, ¿ya? Entonces, esta información, lógicamente, que tiene que estar en línea con lo que yo después declare en el Servicio de Impuestos Internos en mi declaración de renta anual, ¿ya? ¿Se entiende? Aló. Se me desconecta. Ah, ya. Aló, aló. Ya. Ya no Aló, importa. profe. No, No escuchó lo que le dije. Ya, no, pero Profe, no importa. Después veo la en el, grabación. en la grabación. Ya. Bueno, lo profe que... Mónica. Ah, Mire, igual se entiende de todo ¿mm? lo que usted está diciendo, pero ahí salen los activos corrientes y los otros activos, ¿cierto? Es el total de los de ambos activos el que va a la hoja tributaria, ¿cierto? Claro, ¿Así es? claro. Sí. Total activos, total pasivo, patrimonio, total ingreso, gasto, etcétera. Ok. En realidad, el mismo formulario del Servicio de Impuestos Internos nos va indicando cuáles son los datos que ellos nos solicitan de estos balances o de esta información financiera, ¿ya? Y ahí en el fondo después eso se complementa con la información que el mismo servicio tiene de las compras y ventas que la empresa hizo con factura, ¿ya? Entonces ellos por eso entregan una propuesta y nosotros tenemos contadores, tenemos que completar esa propuesta con esta información financiera. Entonces, después todo eso en conjunto, en el fondo, permite determinar el impuesto que la empresa eventualmente tendría que pagar por sus movimientos. ¿Ya? Entonces, estos documentos que están acá nos entregan información financiera. ¿Ya? Y lo que yo declaro en el Servicio de Impuestos Internos tiene que ver con el resultado tributario. ¿Ya? Ya, entonces acá Ya, está el estado financiero de, ¿quién era? Copec, parece. Copec. Si ustedes se fijan, en el fondo es a grandes rasgos como la misma estructura, porque también presenta acá el estado de situación financiera, ¿cierto? Activos, pasivos, patrimonio, etcétera. Después viene también el estado de resultados, ¿cierto? Acá está comparativo a 2 años y fíjense que aquí dice no auditado, o sea, esto no lo validó ninguna empresa de auditoría. Ya ellos solamente emitieron sus estados financieros sin auditar. ¿Qué se puede hacer? Ya para ellos no es obligatorio. Ya, y después acá viene, ven acá en el fondo se está informando lo que se determinó por impuesto en este caso, y esto es lo que eventualmente ellos tendrían que haber a lo mejor declarado en el formulario también, ¿ya? Acá está el estado de cambios en el patrimonio y acá está el estado de flujo efectivo. Sí, no importa. Disculpe. Estado de flujo efectivo. Y después aquí viene toda la información de la empresa y posteriormente, si yo busco acá de nuevo, debería estar explicado el efectivo y el equivalente efectivo, capital, etcétera. ¿Ya? Déjenme ver si sale aquí con el saldo, que eso es lo que yo quiero. Acá está. Miren, este saldo que está acá, 2.044.993, que está en miles de pesos, debería ser el mismo monto que está arriba en el balance, ¿ya? Acá. Si se fijan en el estado de situación financiera, perdón, en efectivo y equivalente al efectivo, tengo estos 2.044.993, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago acá abajo en la nota? Que la nota es esta, 3.1 nota de efectivo y equivalente al efectivo. Me explica cómo se desglosan estos 2 millones, que tengo una parte en banco, depósito a plazo, fondos mutuos, inversiones y otro tipo de efectivo y equivalente de efectivo. Y acá están los saldos, ¿ya? Entonces, claro, en cada empresa esta apertura va a ser distinta porque a lo mejor una empresa puede tener todo este saldo solo en bancos o puede tener una parte en caja y otra en banco. Y esa es la explicación que se va haciendo en cada nota, ¿ya? Se va explicando cómo se componen los saldos que están
arriba en el estado de situación financiera o en el estado de resultado o en el estado de flujo efectivo. ¿Ya? Esta información, lógicamente que no la prepara una sola persona, ¿ya? Hay un equipo generalmente de contabilidad o de auditoría, ¿cierto? Que en el fondo preparan toda esta información y lo que ellos hacen es recopilarla, ¿cierto? De las distintas áreas o de los distintos analistas que le entregan esta información y ellos van armando este informe, ¿ya? En general, las personas que se dedican a esto generalmente son auditores, ¿ya? Contador o contador auditor, ¿cierto? Porque ellos van haciendo también verificando los saldos, que estén bien presentados, que la explicación que se incorpora ahí tenga sentido, ¿cierto? Tenga relación real con lo que sucedió en la empresa. Se van indagando las distintas áreas, ¿cierto? De la empresa, a lo mejor por qué el ingreso varió tanto de un periodo a otro, quizás con el área comercial, de recaudación, etcétera, ¿ya? Y esto se hace en general por lo menos una vez al año al finalizar cada año. Entonces, cuando eventualmente estos se están publicando, después de diciembre, entre febrero, marzo, abril, por ahí, ya van saliendo estos documentos como en versión definitiva. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Para lo que ya habíamos conversado, ¿cierto? Para que, no sé, por ejemplo, los distintos clientes, proveedores, posibles clientes, bancos, etcétera, puedan ver cómo está la empresa, ¿ya? ¿Cuál es la situación financiera? ¿Cómo se compone su saldo en caja? ¿Qué tan endeudada está? No sé, en qué se distribuye la mayor parte de sus gastos, etcétera, ¿ya? Y no todas las empresas están obligadas a publicar esta información y no todas las empresas están obligadas a ser auditadas. Solamente aquellas empresas que publican sus estados financieros en la CMF, ¿ya? En la Comisión para el Mercado Financiero, tienen la obligación em, de presentar sus estados financieros auditados, ¿ya? Por alguna empresa, en donde de forma independiente estas empresas de auditoría dicen si está bien o no la información que ellos están presentando, ¿ya? Las empresas más pequeñas no tienen la obligación de presentar estos documentos, es opcional y dependiendo del tamaño de la empresa, la verdad es que igual es recomendable porque también es un respaldo, ¿cierto? Para ellos acreditar en el fondo en qué situación se encuentra su empresa, si es que quieren acceder a algún tipo de, no sé, pues de financiamiento, gestionar con algunos clientes nuevos, etcétera, ¿ya? Pero siempre tener claro que esta información financiera es distinta a lo tributario que está en el Servicio de Impuestos Internos. Lógicamente que se complementan, pero son procesos diferentes. Y lo del Servicio de Impuestos Internos, lo tributario, es obligatorio presentarlo, ¿ya? Si no se hace, hay multas asociadas para todas las empresas que tengan inicio de actividades, ¿ya? Ok, profesora. Ya. Déjenme volver a la presentación. Ya, entonces, en el fondo, con respecto a los informes financieros, esos son los que existen, esos son los formatos y esto se alimenta única y exclusivamente de la información contable de la empresa, ya de lo que la empresa tenga registrado, ¿cierto? En su contabilidad. Lo que hace es que toma toda la información que ha estado siendo contabilizada durante el año y se traspasa a estos informes y se explica, ¿ya? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Se confundieron? ¿Se entendió? Consulta, profesora. En base a este tipo de informes y, bueno, como nosotros administrativos contables, ¿Mm? ¿esto nosotros lo hacemos o es solamente más como para tener información acerca al respecto? La verdad es que depende también en el área y en el tipo de empresa que trabajen. Porque, por ejemplo, yo como auditora a cargo de elaborar estos estados financieros en su momento, tuve alumnos en práctica, por ejemplo, o técnicos que me apoyaban en la elaboración. Lógicamente, uno no les entrega a ustedes la responsabilidad de coordinar ni de armar todo esto, pero
yo sí, por ejemplo, les pedí a lo mejor traspaso de información, ¿ya? O que hicieran validación de algunos saldos. Entonces, eventualmente, si ustedes llegan a trabajar a lo mejor en algún área contable o en algún área de reportería de estados financieros, puede ser que les pidan a lo mejor apoyo, pero no que esto sea responsabilidad de ustedes, ¿ya? El responsable de esto, en el 99% de los casos, va a ser un contador auditor. O ingeniero comercial, de repente igual los tiran ahí a hacer estas cosas, ¿ya? Pero depende mucho del área en el que ustedes trabajen. Por ejemplo, si para algún trabajo le piden experiencia en elaboración de estado financiero, a esto se refiere, ¿ya? O si les piden experiencia en reportería, que también es otro concepto, se refiere a estos documentos, ¿ya? A realizar este tipo de información o por lo menos conocerla. Entonces, si en algún trabajo escuchan algo relacionado, como esos conceptos se refiere a estos documentos, ya a elaborar este tipo de documentos. Pero lógicamente ustedes no van a ser los responsables de preparar esa información. Sí pueden pedirles apoyo. Ah, ya. A mí me parece, o sea, por lo menos yo, es algo bastante interesante porque permite igual tener como más información de la empresa en sí. Uno tiene una noción más más macro de cómo se distribuyen los ingresos, no sé, por los distintos saldos de las cuentas. Es un área que nos permite tener mucha información de la empresa. Lógicamente información confidencial en algunos casos. Pero eso. Consolidación de estados financieros, reporte de estados financieros, reportería. Esos son como los conceptos que pueden encontrar en el área laboral si es que les piden algo así. Elaboración de información financiera también se refiere a esto. ¿Otra consulta? ¿No? ¿Estuvo muy enredado? ¿Se confundieron? Ya. Voy a asumir que no, que está clarito. Ya. Entonces, continuando con la materia. Ah, lo otro que les iba a decir, voy a tratar de dedicar parte del segundo break em, a que hagamos un pequeño repaso para la prueba, ¿ya? Yo creo que la última media hora puede ser dedicarla a revisar algunos conceptos para que podamos prepararnos un poquito para la prueba. ¿Les parece? Sí, profe. Mm, Sí. sí, 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 porque profe, eso se siento que agradece la prueba mucho. anterior como que fue muy así encima y no logramos repasar mucho. Ya, entonces ahora voy a dedicarles una media hora. Si me paso, ustedes me avisan para que podamos ahí hacer algunas preguntas de repaso. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Gracias. Ya. Entonces, continuando con nociones de derecho tributario, ya, primero hay que entender el concepto de legislación tributaria, que si bien yo he ido nombrando anteriormente varios conceptos, no hemos como consolidado el concepto de legislación tributaria, ¿ya? La legislación en sí tributaria es un conjunto de normas, reglas, principios, ¿cierto? Que regulan los derechos y obligaciones que existen entre el Estado, ¿ya? En su calidad de acreedor de tributos, ya que se denomina también como sujeto activo, y todas las personas que tienen la obligación de realizar algún pago de impuestos, ¿ya? Y estas personas en el fondo se denominan también como sujeto pasivo, ¿ya? Además, la legislación tributaria se encarga de estudiar los tributos, dice acá, o los impuestos, que es lo mismo, ¿cierto? Y todas sus etapas para poder recaudarlos, administrarlos, derogar en algunos casos. Derogar quiere decir que a lo mejor se dan de baja ciertas leyes, ¿cierto? En algún momento, y aplicarlos, ¿ya? Y además, en el fondo, se establecen también la obligación, ¿cierto?, de cumplir todas estas etapas a través de la misma legislación, ¿ya? Y que además se obligue en el fondo al sujeto pasivo, que son nosotros los contribuyentes, a cumplir con esto, ¿ya? ¿Cuáles son las principales características de la legislación tributaria?
que es autónoma, ¿cierto? Porque el objetivo de esta es que se rija por sus propias reglas, ¿ya? Que solo sirven para aplicar e interpretarse a sí mismas y puede también complementarse, ¿cierto? Con algunas normas de derecho común, como el Código Civil, el Código de Comercio, etcétera, cuando no hay ninguna norma tributaria que la regule, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si en alguna situación que ha sucedido en donde el Servicio de Impuestos Internos, que es el representante de esta normativa, no encuentra en la legislación tributaria un artículo que permita dar una respuesta o regular alguna situación en particular que ocurra, en ese caso se aplica la ley o las normas de derecho común, generalmente lo que establece el Código Civil, ¿ya? Si es que la tributaria no dice nada, aplica la otra normativa. A eso se refiere, ¿ya? Y cuando eso sucede, generalmente el Servicio de Impuestos Internos se pronuncia, ¿ya? Publica algún documento en donde diga, ante esta situación nosotros aplicamos tal regulación, ¿ya? Generalmente esto se publica en su página y ¿cómo se llama? Cuando nosotros empezamos a buscar como jurisprudencia, ahí aparecen estos documentos, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Estas se dividen en positivas y racionales, ¿ya? Las positivas son aquellas que, incorporadas a un texto legal, tienen fuerza de obligatoria, o sea, se deben cumplir ante todo pronóstico, ¿ya? Estas son la Constitución Política de la República, ¿cierto? Que establece la potestad del Estado para imponer los tributos, la ley, ¿ya? Que es la principal fuente de los impuestos, en donde están establecidos todos los impuestos existentes en Chile, ¿ya? Y para esto hay distintas leyes que definen y detallan cómo opera cada impuesto, ¿ya? No sé si ustedes en el fondo tienen conocimiento o alguna vez han escuchado sobre esta información, No, profe, ¿no? yo no por lo menos. Ya. Ya, lo que pasa es que en el fondo todo lo que está en el Servicio de Impuestos Internos y todo lo que estipula el Servicio de Impuestos Internos junto con la Tesorería en algunos casos se hace en base a leyes. Ya todo lo que está ahí es porque una ley dice que tiene que ser así, ¿ya? En este caso son leyes tributarias. ¿Por qué? Porque tienen que ver netamente con los impuestos que las personas tienen que pagar, que las empresas tienen que pagar, ¿cierto? Los plazos, etcétera. Pero a lo largo de los años en nuestro país se han ido creando distintas leyes para diferentes temas. Por ejemplo, acá están. El decreto ley 824 habla solamente de información relacionada con impuesto a la renta, o sea, lo que nosotros declaramos anualmente en abril, ya a eso se refiere. Entonces, decreto ley 824 habla sobre ley de impuesto a la renta. ¿Qué dice acá? Todo lo que se reconoce como ingresos, cómo tributa una u otra empresa, qué impuestos tienen que pagar, qué gastos acepta el servicio de impuestos internos o no para efectos de impuestos. Son libros. Ya en mi tiempo yo andaba con el libro, ahora está en digital. Pero en el fondo es un documento, es un libro de muchas páginas donde habla todo lo relacionado con los impuestos a la renta, a los ingresos que percibe una persona o una empresa. ¿Ya? Después viene el decreto ley 825, que es de la ley de impuesto a las ventas y servicios. ¿Ya? Entonces, este específicamente habla de todo lo relacionado con el... ¿Quién me puede decir? IVA. El IVA, justamente. El IVA es la sigla de Impuesto a las Ventas y Servicios. Y acá me dice, ¿qué situaciones están afectas a IVA? ¿Qué situaciones están exentas de IVA? ¿Qué situaciones a lo mejor deberían estar grabadas con IVA, pero la ley dice no, no las vamos a grabar por este motivo? Los plazos para declarar y pagar los impuestos, cuál es la tasa que se tiene que pagar por concepto de IVA. También es un libro, es lo mismo que el otro, es un documento súper largo donde están todos los artículos relacionados con el IVA, ¿ya? Entonces, cuando nosotros contadores declaramos mensualmente el formulario 29, lo hacemos en cumplimiento de lo que establece este decreto ley, ¿ya? Todo lo que está en el formulario 29 en el fondo tiene su respaldo y su explicación en esta ley, ¿ya? Después viene
el decreto ley 830, que es relacionado con el código tributario. ¿Qué les suena que puede estar acá en el código tributario? Lo hemos nombrado un poquito durante las clases. Facturación, inicio de actividades. Sí, andamos por ahí. O sea, tiene relación con eso, pero un poquito más de detalle. ¿Contribuciones? No. De hecho, lo comenté en la clase anterior y les dije que iba a hacer algo en relación a eso. eh, asunto de las boletas. Sí, tiene relación con de- eso. Sí, en el código tributario principalmente lo que se establece dentro de otras cosas, pero lo más para mí emblemático son las multas asociadas a, por ejemplo, distintos incumplimientos que tengan los contribuyentes. Si no entregan boleta, como decían ustedes, si no hace inicio de actividad en el plazo que se está establecido legalmente. em, en el código tributario aparece información relacionada con eso. Obviamente aparecen más cosas, ¿ya? Pero en términos generales, hay un artículo específico, ¿ya? Donde se establecen todas las multas y sanciones que se aplican ante algún incumplimiento del contribuyente, ¿ya? También establece las normas sobre cómo el Servicio de Impuestos Internos puede fiscalizar el cumplimiento de las normativas tributarias, ¿ya? Y también cómo a lo mejor se puede administrar o regular todas las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ¿ya? Este también es un librito, ¿cierto? Donde tiene distintos artículos y habla de diferentes temas, ¿ya? Pero eso es como lo más em, emblemático, por decirlo de alguna forma, de lo que abarca el Código Tributario, ¿ya? La ley de impuesto territorial es lo que me comentaron anteriormente que tiene que ver con las contribuciones, ¿ya? El decreto ley 3475 de impuesto de timbres y estampillas tiene que ver con todos estos impuestos que se pagan cuando se hacen trámites, ¿cómo se llama? Notariales, todo lo que tiene que ver con pago cuando se hacen este tipo de procedimientos también en los bancos, qué sé yo, está establecido acá, ¿ya? Y la ley 16.271 tiene que ver con, acá lo dice su nombre, ¿cierto? Impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones. Cuando se hacen todos estos trámites de herencia o cuando yo quiero donar algo, ¿cierto? Acá se establecen todos los procedimientos, cómo se tienen que hacer, qué impuestos se pagan, de qué manera se determinan, etcétera. Y el decreto ley 3063 es la ley de rentas municipales que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el municipio, ¿ya? En cuanto a, por ejemplo, desde el punto de vista contable mío, tributario, yo trabajo mucho con estos cuatro, ¿ya? Estos principalmente son como mi Biblia, por decirlo de alguna forma. Son los que nosotros más usamos, sobre todo en los temas de declaración y pago de impuestos, ¿ya? Y son los que eventualmente, si ustedes trabajaran en esa área, ¿cierto? También tendrían que utilizar. Ahora está todo digital, si ustedes buscan en internet por estos nombres, están publicados, ¿ya? Están publicados y se van actualizando todos los años. Yo todos los años, por ahí por febrero, marzo, descargo la versión, la última versión, o empiezo a revisar si es que ya la actualizaron. Porque todos los años hay algo que se modifica, alguna ley, ¿cierto? Que la tienen que arreglar, qué sé yo. Entonces esto se descarga anualmente para ir viendo si es que se hizo alguna modificación. Nunca, nunca jamás termina de cambiar. Entonces, si yo uso el decreto ley del año 2020, probablemente en muchos aspectos no me sirve porque hay cosas que ya no están vigentes o que se modificaron. ¿Ya? Entonces, todos los años nosotros tenemos que ir descargando esta información. Son documentos que ahora están todos digitales. Ya. Con respecto a los decretos supremos y reglamentos, ya, según lo que establece el artículo 31, número 8 de la Constitución, indica que el presidente de la República tiene la potestad reglamentaria para dictar reglamentos de ejecución, ya que son aquellos que buscan en el fondo aplicar las leyes, ya. Entre los reglamentos más importantes que existen en el ámbito tributario
están, por ejemplo, el reglamento de contabilidad agrícola. Me siento un poco mal. ¿Quién está hablando? Ya. El reglamento de contabilidad agrícola, el reglamento de el IVA, que es lo que vimos recién, ¿cierto? Porque este nace de un decreto en donde hay distintas también resoluciones del Servicio de Impuestos Internos en complemento a la ley del IVA, ¿ya? Por ejemplo, este decreto ley, que yo les dije que es un documento, es un libro, en algunas situaciones surgen casos, ¿cierto? En donde el Servicio de Impuestos Internos tiene que salir a aclarar o a responder a los mismos contribuyentes sobre algo en particular, ¿ya? Hay momentos en que a lo mejor en una empresa, por ejemplo, tiene una duda con respecto a una situación relacionada con el IVA y no sabe cómo tiene que hacer que que tribute esta operación, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Estas empresas tienen o en general los contribuyentes, tienen la posibilidad de presentar consultas al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Sobre una situación en particular. Se plantea el caso. Esto generalmente lo hacen asesores con lenguaje más técnico y todo porque se escribe como una carta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la empresa plantea esta consulta al Servicio de Impuestos Internos, el servicio la toma dependiendo de la situación. A veces puede que tengan respuesta inmediata y digan, no, aquí hay que aplicar esto, ya listo. O en otros casos, ellos revisan la jurisprudencia y ven que en realidad esa consulta no se ha hecho antes o esa situación no se ha presentado anteriormente, ¿ya? Entonces ahí lo que hacen los expertos del Servicio de Impuestos Internos es que elaboran una respuesta formal con aplicando el criterio del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? La ley vigente y esta respuesta se plasma en un documento que se llama resolución, ¿ya? Y se publican. Estas están todas publicadas en la página del Servicio de Impuestos Internos y explican, en lenguaje técnico obviamente, el contexto de la pregunta. No se publican los datos de la empresa, se publica el contexto de la consulta, se plantea la normativa que ellos evaluaron y se establece una respuesta que al final dice, se resuelve que, y el Servicio de Impuestos Internos le dice a la empresa cómo tienen que proceder ante esa situación, ¿ya? Y todo esto queda cargado en la página, eso existe, para que eventualmente, por ejemplo, yo quizás estoy asesorando una empresa, hay una situación en particular que no la tengo clara, y yo qué hago primero, me voy a estas resoluciones y empiezo a buscar si es que ya antes se ha hecho esta consulta y si es que el Servicio de Impuestos Internos, para ver qué les dijo el Servicio de Impuestos Internos. ¿De qué me sirve? Que si yo eventualmente ante una fiscalización, un fiscalizador me dice, ay, ¿por qué hiciste esto? No, es que estaba esta resolución en el servicio. Ese es mi respaldo. Y ante eso, obviamente, ya no nos pueden multar si es que el fiscalizador quiere hacerlo o no nos pueden cuestionar. ¿Ya? En el fondo son aclaraciones a la misma ley, pero se va complementando. ¿Ya? Y por otro lado, la misma ley de IVA se complementa también por documentos que son los tratados internacionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley del IVA también habla de cómo se opera ante una situación de prestar servicios desde Chile hacia el extranjero o cuando un extranjero presta servicios a una empresa en Chile. También establece la ley del IVA cómo se tributa en esos casos, pero, porque se tiene que pagar un impuesto igual, pero hay algunos casos en donde Chile tiene acuerdos o tratados con ciertos países, no con todos. Y en esos casos se establece a veces exenciones. O sea, según la ley del IVA, nosotros si yo presto un servicio en tal país, yo debería pagar un impuesto. Pero como con ese país hay un tratado, se aplica el tratado. O sea, reemplaza lo que se dice en la ley del IVA por lo que está establecido en este tratado internacional. No sé si se entiende lo que expliqué. Hija, perdón, profe, eso es Ujú. TLC, ¿cierto? Los tratados de libre comercio, Sí. sí, Ah, sí. Y por eso cuando se firman le hacen tanta publicidad, bueno, según yo, en realidad, en las noticias, qué sé yo, porque eso significa que va a cambiar el escenario con respecto a lo que está establecido en la ley del IVA.
¿ya? A lo mejor yo tengo que tributar, pero gracias a este tratado ya no voy a tener que pagar impuestos. Es como una ayuda en el fondo. Y hay muchos con varios países, la verdad. Y cada tratado con cada país es un documento distinto porque establece qué tipos de actividades a lo mejor yo les voy a hacer tributar por un valor menor. No son todas tampoco. Se va estipulando ahí qué actividades son las que van a pagar un menor impuesto o derechamente no van a pagar. O a lo mejor eventualmente aplicando la ley tenía que pagar impuestos en los dos países y este tratado define que no, que solo va a pagar en Chile o solo va a pagar, no sé, en Canadá, por ejemplo. ¿Ya? Se van estableciendo todas estas reglas a través de ese tratado y ese documento prima por sobre lo que establece la ley del IVA. Entonces, la resolución es una explicación de la ley y el tratado es como un reemplazo de lo que está establecido en la ley. Correcto. Espero que se haya entendido. Ya. Por otro lado, tenemos un concepto que se entiende por fuentes racionales, ¿ya? Estas son aquellas que, sin ser norma jurídica, o sea, sin ser una ley, ¿cierto? En el sentido formal, igual aportan o contribuyen a esta misma ley, ¿ya? Y esto es lo que se entiende como jurisprudencia. No sé si ustedes han escuchado de repente o doctrina, cuando algunos profesionales, abogados, colegas, qué sé yo, dicen, no, es que no hay, o sí hay, o hay que buscar jurisprudencia con respecto a este tema, ¿ya? La jurisprudencia en el fondo son interpretaciones que hacen los tribunales de justicia, ¿ya? En sus resoluciones con respecto a alguna norma, ¿ya? Y en el fondo es para ir explicando también o conociendo el contenido de las normas, ¿ya? En el fondo es una explicación, en palabras simples, de cierta normativa, ¿ya? En materia tributaria, la jurisprudencia puede ser contenciosa, ya que en el fondo emana de los tribunales tributarios, o puede ser jurisprudencia administrativa, que es la que emite el Servicio de Impuestos Internos a través de oficios, ¿ya? Entonces el Servicio de Impuestos Internos puede emitir dos documentos, las resoluciones, que son las que vimos más arriba, y los oficios, ¿ya? Son dos documentos distintos. La resolución generalmente, o en 99,9% de los casos, es con respecto a consultas que se hacen, consultas que hacen los mismos contribuyentes. Y se llaman resoluciones porque una vez que se plantea todo el caso, al final dice, se resuelve que esto es lo que hay que hacer. En cambio, el oficio solamente es una aclaración sobre alguna normativa, pero no nace de una pregunta de un contribuyente. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y la doctrina de los autores, en el fondo, son obras, documentos, libros, etcétera, que distintos autores, personas a lo mejor más expertas, ¿cierto?, en cierta materia tributaria, elaboran para ir explicando temas relacionados con derecho tributario, ya para ir dando otra interpretación, ¿ya? Pero en el fondo son documentos o libros, ¿cierto?, que se hacen por personas más expertas, por decirlas, reconocidas tal vez en el área tributaria y que ayuda también a complementar, ¿cierto?, la información legal que nosotros tenemos de uso público. ¿Se entiende? ¿O está complicado, está enredadito? Sí, profe, no, es harta información. O sea, si la Sí, gente no le dice que sí, porque lo está procesando en el momento que yo usted creo. lo pregunta. Por eso voy parando un poco igual, porque la idea es que como usted dice, procesa. Miren, acá en el servicio de impuestos, solo para que lo conozcan, ¿ya? Esto no quiere decir que ustedes van a trabajar netamente en esto. Como yo les digo, esta área es muy amplia, entonces son distintas ramas que ustedes pueden ir explorando si es que les interesa. Si se fijan acá abajo en la página del servicio, dice circulares, resolución, Profe, dime, disculpe que la interrumpa, pero es que aparece solamente el me puro acordé. PowerPoint suyo. Perdón. Es que cuando me cambio, no. Ahí sí, ya. Yo entré a la página del Servicio de Impuestos Internos, la página principal, y si ustedes se van acá abajo, al final, hay un ítem que dice normativa y legislación, ¿ya? Y acá dice circulares, resoluciones, consulta pública, legislación tributaria y convenios internacionales. ¿Se fijan? Jurisprudencia y tribunales. Nosotros acabamos de hablar de resoluciones y jurisprudencia. Si yo me voy a resolución,
Acá están toda la vida, no, desde el 2003 en realidad, pero los años anteriores están como en papel. Miren, voy a buscar una vieja, el 90. ¿Se fijan? Antes se sacaban en papel, ahora después las digitalizaron todo. Ya, pero volvemos al tema que es solamente para que vean el formato, ¿ya? ¿Qué hice? Sí, profe. Una consultita, por favor. Dígame. Lo que pasa es que como hay cuatro tipos de contabilidades, como nos explicaba el otro día en la clase anterior, que era contabilidad financiera, administrativa, de costo y fiscal, Ujú. esta cabe netamente en la parte fiscal, ¿cierto? Fiscal o Sí, tributaria, sí, de la que estamos viendo. sí, Pero también pasamos un pincelazo grande por la contabilidad financiera, sí. ¿cierto? Ujú. Ok, son cuatro contabilidades que estamos viendo. Hemos visto dos. Distinto, claro, pero son cuatro y uno se puede dedicar a cualquiera de las cuatro Claro, o a dos. sí, Ya, sí. ok, profe. Pueden Vale, desarrollarse gracias. en el área de su preferencia o donde encuentren o una oportunidad laboral también, porque de repente puede ser que no específicamente es lo que estaban buscando, pero por cierta situación van a tener que desempeñarse a lo mejor en la tributaria, no sé. Entonces, la idea es que tengan nociones a grandes rasgos de todos estos temas. Ya. Por ejemplo, acá voy a buscar la última, ¿no? Ya, todas tienen fecha y número, ¿ya? Es solamente para que vean el formato. Entonces, acá en el fondo hace alusión a los artículos y normativas que se está analizando, ¿ya? Y acá se explica el contexto. Esto es por un juicio, ¿cierto? Va explicando toda la situación sin revelar tanto detalle, porque no pueden ser tan largas tampoco. Y acá dice se resuelve, ¿ya? Y esa es la estructura. Es como súper simple, no son tan largas, la verdad. Bueno, pueden algunas más largas dependiendo del tema. Se firman y se publican. Entonces, si yo de repente tengo alguna duda con respecto a algún tema, me puedo ir al Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Y buscar si es que hay alguna resolución relacionada con esto. ¿Ya? Ay, se me salió. La cerré. Ah, no. Y vamos a volver a la página principal. Y acá abajito dice jurisprudencia y tribunales. ¿Se ven? Sí, profe. Ya, entonces me voy jurisprudencia administrativa y la separa por temas. Ley, sobre la ley del IVA, y acá de nuevo sale el título, ¿cierto? La fecha en que se publicó. Y si yo la abro, bueno, en este caso la descargo, estas son más largas, ya porque aquí esta es una explicación de alguna situación en particular. Acá habla del IVA en el coaching organizacional y desarrollo de alto rendimiento. En el fondo va a explicar si es que está, me imagino yo, si es que está grabado o no con IVA, ¿ya? Y aclara en el fondo alguna situación con respecto a la ley del IVA y con respecto a esta actividad en específico, ¿ya? Obviamente el lenguaje que usan es bastante técnico, pero uno cuando ya está metida en el tema, lógicamente se va entendiendo un poco más. Pero solamente para que vean dónde pueden encontrar esta información, ¿ya? Que es la que estamos viendo acá en la presentación. Y la doctrina son libros en general que publican la gente más experta, ¿ya? Ya. Ya. Bueno, la normativa tributaria, ¿cierto? También tiene cierta estructura. En general, tenemos los cuerpos legales, que son las leyes que yo les expliqué, ¿cierto? El decreto ley de la ley del IVA, la ley de la renta, qué sé yo, en donde se establece la obligación del pago de ciertos impuestos. Las circulares, que también las conversamos, ¿cierto? Que son documentos en donde se interpreta la normativa tributaria y se explica tanto a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos como a los contribuyentes sobre hacia dónde va cierta normativa. Las circulares generalmente se emiten cuando hay algún artículo que se agregó a la ley vigente. Por ejemplo, cuando se hizo todo este tema de la modernización tributaria, que eso implicó que se modificó la ley del IVA principalmente y la ley de renta también, a raíz de esas modificaciones se emitieron circulares que explicaron esta nueva ley, ¿ya? Las circulares generalmente se emiten cuando sucede eso, cuando ustedes ven, por ejemplo, no, reforma tributaria, van a modificar el impuesto al no sé qué. Eso significa que se va a modificar el cuerpo legal de la ley del IVA, de la ley de renta,
Y sí o sí, en conjunto con esa nueva ley, tiene que existir una circular que la explique. ¿Ya? ¿Quién la emite? El Servicio de Impuestos Internos. Entonces nosotros, contadores, generalmente cuando va a suceder algo así, cuando van a modificar alguna ley, nosotros esperamos la circular antes de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es la información oficial del Servicio de Impuestos Internos. Independiente que se haya autorizado la modificación, que se haya publicado la ley en el diario oficial, nosotros esperamos que el servicio se pronuncie y diga, ya, esto va a ser de esta manera. Incluso a veces las ponen con ejemplos, con situaciones más prácticas para poder entender cómo aplicarla. ¿Ya? La resolución que también la vimos, ¿cierto? Son documentos instructivos dirigidos a los contribuyentes cuando hacen ciertas consultas, ¿cierto? Y los oficios son documentos también dirigidos a los contribuyentes por alguna consulta. Ah, perdón, me equivoqué. Ah, no, pues está bien. Por alguna consulta también realizada para resolver situaciones específicas, ¿ya? Con respecto a los sujetos del impuesto, en el fondo, yo les había mencionado que hay sujetos pasivos, ¿cierto? Y el sujeto activo, ¿ya? Pero también esto va de la mano con un concepto que son los ingresos fiscales, ya que en el fondo son los impuestos, ¿ya? En el fondo, ¿qué quiere decir? Que el Estado, ¿cierto? Percibe, más que genera, percibe ingresos producto de las utilidades de las ciertas empresas, ¿cierto? Préstamo del exterior, distintas fuentes que puedan tener, ¿cierto? Y además de los impuestos que se recauden, ¿ya? Estos impuestos, ya en el fondo, que son los pagos que se realizan por parte de los contribuyentes al Estado, que también se denominan como tributo, ¿cierto? En el fondo, o carga tributaria, que es lo que tenemos que pagar nosotros en el fondo como impuesto, es lo que recibe el Estado, ¿ya? ¿Se entiende? Yep. Entonces, tenemos acá que hay una persona que recibe el impuesto, el pago del impuesto, y hay un área mejor, y hay otra área que paga el impuesto, ¿ya? Guarden eso en su mente. ¿Qué significa esto? Que el Estado, que es el que recibe el pago de este impuesto, es el sujeto activo, ¿ya? Porque en el fondo es quien impone y le dice a la persona, tú tienes que pagar este impuesto, ¿ya? Entonces es el sujeto activo. Y el contribuyente es el sujeto pasivo, ¿ya? Porque es la persona que, de acuerdo a lo que establece la ley, tiene que satisfacer o hacer el pago o el cumplimiento hacia el Estado de algún impuesto, ¿ya? Correcto, correcto. Ya, profe. Sí, Entonces, profe. el Estado es el sujeto activo y el contribuyente es el sujeto pasivo. Son los dos entes que participan dentro del proceso de recaudación de impuestos, ¿ya? Lo que paga el contribuyente va netamente hacia el Estado, quien es quien recauda, y eso se define de acuerdo a todas las leyes que nosotros ya vimos. Trate de explicarlo lo más fácil posible, que se entendiera de la mejor forma posible, para que no se enrede. Ya, son las 8. Pasó el Ya, tiempo. A las 8 es un ya. cuarto, volvemos. ¿Ya? Ok, vale. Ya, profe. Vemos. Ok,
Volví. ¿Volvieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Ya. Entonces, ay, se me fue. Ya, entonces estábamos diciendo, ¿cierto? Que el sujeto activo en esta figura, ¿cierto? Es el Estado y el sujeto pasivo, el impuesto. ¿Con respecto a qué? Al pago y recaudación de impuestos, ¿ya? ¿Cuáles son las principales funciones de los impuestos? Primero, dice aquí corregir externalidades, es decir, que se cobran impuestos indirectos sobre bienes o servicios cuyo costo social es diferente al costo privado, ¿ya? Por ejemplo, esto ocurre, si esto ocurre, perdón, la producción no es socialmente óptima. O sea, por ejemplo, se cobra un impuesto a los cigarros por los problemas de salud que conlleva, ¿cierto? Y por los costos que tiene a lo mejor en la salud de la mayoría de las personas. Y estos costos deben ser cubiertos por el gobierno, ¿ya? Otra función de los impuestos es proveer bienes públicos. O sea, que si los impuestos son producidos en forma privada, se generaría menos de lo socialmente eficiente, ya gastos en defensa, en otros bienes como salud y educación, ¿ya? Y tercero, que es como lo que yo creo que ustedes más han escuchado, ¿cierto? Redistribuir la riqueza. O sea que pueden ser, por el hecho de ser recaudados, pueden servir como un elemento de restribución. ¿Por qué? Porque lo que el Estado recauda por impuestos se supone que lo destina, ¿cierto?, a financiar ciertos programas sociales o financiar destinar dinero a hacer mejoras, ¿cierto?, que combatan quizás temas como, por ejemplo, la pobreza, la inequidad, etcétera. ¿Ya? Eh, Pro- ¿Aló? Profe, ¿Sí? profe, disculpe que le interrumpa, disculpe. Mire, yo sé que a usted tampoco le incumbe y tampoco me lo va a solucionar, pero quería hacer un comentario. Ya. En 1986, cuando hubo el terremoto en Ujú, Santiago, ujú. se puso el impuesto a los combustibles, ¿se acuerda? Sí, Y ese impuesto a los combustibles tenía que durar un año como el que duró para el terremoto del 2010. sí, Ese impuesto aún perdura. sí. Yo digo, ¿quién fiscaliza el servicio de impuestos internos para que si han pasado gobiernos de derecha, socialismo, de izquierda, y Ujú. quién saque ese impuesto? Ya han pasado más de 40 años y sigue el impuesto ahí. Claro, o Disculpe. sea, primero que todo, ¿quién determinó bueno, ya no específicamente ese impuesto, sino quién determina todos los impuestos en general que se pagan? No es el Servicio de Impuestos Internos. Ya ellos en el fondo obedecen a una ley. Quien genera o publica las leyes es, respóndeme usted, El Disculpe, sí, presidente. sí, el disculpe, sí, Estado. Vamos a el decir el presidente, Estado, ya para no presidente de la echarle la República. culpa a Y nadie. desde ese momento estuvo el caballero Elwin, estuvo Ujú, la señora Bachelet, ujú. estuvo el caballero Piñera y hoy en día es el señor Boric. Sí, Pero ninguno se hace referencia a la reparación de carreteras, que fue básicamente claro. lo grave que sucedió. Se arreglaron en un año y el impuesto lo dejaron. Ujú. Sí, bueno, si eventualmente se quisiera modificar, tiene que ser nuevamente alguien del Estado que dijera, como usted dice, que se hiciera cargo, ¿cierto? Y dijera ya vamos a bajar, lo que sé yo. Efectivamente, mientras eso no ocurra, el Servicio de Impuestos Internos tiene que seguir recaudando ese tributo, ¿ya? Probablemente, o sea, es altamente probable, confirmado, que se busca de alguna manera el Estado igual el gobierno igual va a buscar explicar qué es lo que se hace con esas recaudaciones, ¿ya? Que en el fondo puede ser a lo mejor para otros propósitos que tengan que ver con, no sé, algún bien público, alguna mejora en X situación, pero claro, justamente hay impuestos que se supone que se generan de forma transitoria y después al final quedan para siempre, ¿ya? Claro. ¿Quién Así, debería por hacerse ejemplo, cargo justamente es el gobierno? claro, quizá
podría haber una circular diciendo en qué se van a proveer ese tipo de Claro. impuestos, pero por Más le ejemplo, puedo dejar una tarea si sigue preguntando, ¿verdad? ya, entonces no me peguen compañero, voy a pagar. Que sería efectivamente investigar, pues investigar si es que hay algún documento público en donde se explique, por ejemplo, en un año X, cuál fue el fin de los montos recaudados por concepto de impuesto a los combustibles, o si puede encontrar algo donde nos pueda dar mayor detalle. Puede ser una tarea si quiere. No queremos. Ya, ya dejémoslo ahí. Pero sí, en el fondo ¿La es tarea sería para Claudio o para todos? no para el que pregunta, pues. Suma, Ah, Puso sumapuntos. el tema ahí en la palestra compañera, vale. para que despeje sus dudas. Pero la respuesta más formal o lógicamente es quién, cómo o cuándo, en qué momento esto podría cambiar, cuando algún representante del Estado, ¿cierto? Ponga en la mesa y diga ya, se tiene que hacer una ley que derogue o modifique esta en particular, que es la del impuesto a los combustibles. Mientras eso no suceda, el Servicio de Impuesto Interno lo va a seguir cobrando. Lógicamente que es un alto monto el que se recauda por esos conceptos, entonces también debe tener se debe destinar a algo en particular. Claro, pero ese monto se gastó ahora con licencias que estaban mal hechas. Claro, puede ser, los viajes, Se costearon los viajes. claro. Pero bueno, es lo que hay. Ya. Chiquillos, ¿les parece si empezamos con el repaso a lo mejor? Estoy Sí, profe, pensando se de qué manera lo agradece puedo hacer. harto. Lo que se me ocurrió, así como para no hacerlo tan fome, por decirlo de alguna manera. Quizás es a lo mejor que yo les puedo ir poniendo ciertos temas y ustedes me dicen sí, no, verdadero, falso, qué sé yo, como para que vayan repasando. No sé si les tinca. Buena idea. Ya. Sí, Ya, Sí, profe. Déjenme sí. sacar la pantalla del... No sé qué están viendo ahora, pero la idea es que no vean mi PowerPoint. No, solamente vemos una raya Nada. ahí. Una raya negra que dice para Mm, salir de la pantalla No se salgan, completen el mapa. no se salgan. mm. Ya. Entonces, déjenme ver desde dónde era el tema de la... Ah, ya me acordé. Ya. ¿Qué recuerdan ustedes o qué se entiende o qué entendieron por una notificación del Servicio de Impuestos Internos? El documento enviado por correo que nos comunica y nos interioriza sobre alguna anomalía en el traspaso de información al Servicio de Impuestos Internos. Profesora, Dígame. ¿sabe qué? Me queda 4% de Ya. batería. ¿Quién está Entonces sé hablando? que en cualquier momento se me va a apagar. No sé ¿Tu si me nombre? puede dejar ¿Dónde está? pendiente. Abigail. Abigail. Ya. Abigail Sí, Sepúlveda. Ya, yo la muchas anoto. gracias. Ya. Ya, disculpe. Ahora sí, va tan bien con su respuesta. Sí, no, es que hablé tan bonito que Se lo se olvidó. me fue ahora. Sí, Ya. Pero parecía Mario Vargas Llosa. después revise la grabación y lo que dijo estaba bien. Sí, no, Gabriel García Márquez queda chiquitito al lado Chico, mío con lo que dije. chico, Andrés Bello no es nada. Sí, nada, sí, Ya. pero, Sí, pero se lo puedo decir de justamente, nuevo. Si quieres se lo digo. ya, a ver si se acuerda. Ya, lo que pasa es que la notificación es una manera formal de comunicarle al contribuyente que hay una alta probabilidad de que tengamos un error en la declaración que tenemos nosotros tributaria Ujú. y que debemos arreglarla, una cosa así. Sí, sí. Nos vamos el 23, ¿ya? Si Dios Eh, quiere, nos vamos el en el 23. fondo es, Nos vamos, ¿quiénes serían? ¿quién está hablando ¿A ahí? ustedes dónde van a hacer? Eduardo. 23 de No, junio. ya.
Claro, en el fondo es una forma, como dice usted, de comunicarle al contribuyente, ¿cierto?, sobre alguna situación en particular o que debe dar cumplimiento a algún trámite, alguna diligencia, ¿cierto? O algo que sea relacionado específicamente con el contribuyente, ¿ya? ¿De qué manera se puede hacer una notificación? ¿Cómo podemos notificar al contribuyente? Vía correo Con un Vía correo, correo, Bien, correo electrónico. ¿sí? O yo les dije otra igual. No sé si la recuerdan, la verdad es que no se usa mucho, pero igual está presencial, profe. Carta certificada. esencial. claro, Bien. la Y carta certificada eso, carta y, certificada. Sí. Oye, y en la misma, y en la misma página del Servicio de Impuestos Internos, cuando uno entra, también existe sí, como la notificación, dijo usted justamente. también. En el portal del servicio ustedes ingresan y pueden ver sus notificaciones. Ya. Cuando un contribuyente comete algún delito tributario, ¿de qué manera lo pueden sancionar o castigar, por decirlo de alguna forma? Multa. Bien, sí. Y yo también les dije que en algunos casos se podía generar otra situación. Era cuando uno no estaba de acuerdo y podía pedir una revisión. No, eso es cuando nosotros, no, ese es otro tema. Por ejemplo, si yo contribuyente cometo algún delito tributario, grave, muy grave, una forma es la multa, está bien, y también puede suceder otra situación, Penalizar. Cárcel. la cárcel, sí. Pena privativa. O Privativa de libertad, muy bien, sí, está bien. clases de ética que les Sí. pusieron una vez. También, sí, un comentario. Ya. Em, ¿Qué recuerdan ustedes o qué entendieron por un proceso de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos? Es la revisión de los libros, que ya sea una contabilidad completa o simplificada, Ujú, que sea el libro diario, el libro mayor, el libro de balance y inventario, ujú, que estén sí, al día y correspondan con las declaraciones que nosotros hacemos trimestrales, semestrales o anuales. ya, sí. Y no, está bien lo que dijo, en el fondo, sí. En el fondo es una revisión de parte del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? De todo lo que usted señaló. ¿Y la fiscalización, de qué manera puede hacerse? O sea, ¿cuáles son las situaciones? ¿Cómo pueden generarse? La fiscalización tiene que ser, por lo que tengo entendido, se da aviso Ujú, días hábiles, no sé si son mm, 15 días hábiles y después tiene que ser presencial ajá, y físicamente demostrando los libros. eventos que no. Hoy en día no sé cómo es. Sí. Hoy en día no sé cómo es. No, se pueden llevar impresos o en el computador actualmente. Si yo tengo todo digitalizado, puedo presentarlo de esa manera, entregarle la información por correo al fiscalizador o impreso en hojas foliadas. Está bien. Ya. Em, mm, 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 ¿Alguien recuerda? Creo que lo hablamos. Cuando yo señalé el principio de vengado. Sí, es cuando, bueno, que un compañero o compañera lo responda porque yo se lo respondí la primera vez, ¿se acuerda? Sí, sí me acuerdo. Sí, ¿Quién lo recuerda? dejo para que uno... Gracias. Eh, El no me principio de acuerdo vengado mucho. en contabilidad significa los ingresos y gastos registrados, que registran cuando se genera. Eso, sí, muy bien. Efectivamente no es más que eso, que yo tengo que registrar, contabilizar, ¿cierto? Los ingresos o gastos en el momento en que ocurren, ¿ya? Independiente que yo reciba o no o desembolse o no el dinero, yo tengo que registrarlo cuando se genera la obligación o el ingreso, la obligación o cuando se genera ¿cómo se llama? La cuenta por cobrar, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Independiente que si me pagaron o no pagué yo. ¿Cuál es la normativa eh, que nos rige a nosotros desde el punto de vista contable? Tiene un nombre.
la NIC y la IFRS. ¿Ya? Perdón, ¿qué dijo primero? ¿Nick o Nick? ¿Cómo? NIC, NIC, ¿ya? O IFRS, ¿cierto? claro. Y la IFRS tiene otra sigla, que la IFRS es en inglés y tiene otra. Los PSG, o sea, los PSGA que también están, como usted explicó, que siguen estando vigentes, que son los principios contables generalmente aceptados, y la Sí, IFRS, que son la información financiera internacional. sí, aquí le escribí en el chat, ¿ya? Dice IFRS, que es la que dijo usted, y esa es la sigla en inglés, y es lo mismo que Disculpe, NIF. la otra es NIF Sí, con dos I. sí, les voy a explicar. IFRS, bueno, está en inglés, no la voy a decir, pero International Financial, bla, bla. Ya, y en español, la NIF es Normas Internacionales de Información Financiera. Financiera. Es lo mismo que IFRS, pero en inglés, ¿ya? A eso se refiere. Y la NIC es la que dijo usted, Norma Internacional de Contabilidad. Estabilidad. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esa es la normativa en el fondo que actualmente está vigente para nosotros para presentar nuestra información contable. ¿Ya? Usted también dijo, cierto, que están los boletines técnicos que los comentamos, que eso estaban vigentes hace muchos años en Chile. Actualmente no están operativos, pero lógicamente que hay casos en donde hay empresas que son muy antiguas y que siguen contabilizando algunas situaciones en virtud de estos boletines, ¿ya? Pero es por casos puntuales, ¿ya? Em, la contabilidad financiera y la tributaria, ¿son lo mismo? No, ¿Por No, qué? no son lo mismo, pero no, porque la contabilidad financiera demuestra estado de la empresa, ya sean estado de resultados, balance, libros y memoria. Ujú. La tributaria indica formulario 29, 22 e iniciación y todo lo que tenga que ver con el fisco. Con impuestos, ¿cierto? Así es. Ujú. Ya. Una vez que yo hago inicio de actividades, ¿cuáles son mis obligaciones tributarias? ¿O cuáles? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Dejo a los compañeros y compañeras para que... Gracias. Una vez que Parte uno, de los impuestos mensuales, ya la declaración las mensual. rentas, la Ah, declaración mensual, las rentas que son anuales, ujú. y había una más. ¿Cuál? No, pero, profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuáles son las obligaciones? Mm. Se me olvidó. Ah, ya, la Se me que era olvidó. la obligación Ah, tributaria tributaria. es los reportes, y aparte es estar al día con la información. No me acuerdo el nombre, pero la información de que los cambios que hayan dentro de la empresa, que si se cambiaron de socios o si la dirección, o sea, todos Ah, esos datos siempre tienen que ya. estar al día. ¿Eso Sí, Eh, también. o no? Es que lo que pasa es que la pregunta básico- está bás- orientada a obligaciones tributarias, a obligaciones claro, que yo creo que la planteé mal. ¿Cuáles son las pero obligaciones? profe, Ah, yo, dejé opinar, disculpe que sea tan metido, weón, ¿eh? Parezco mano matrona, weón. Pero escuche, yo pienso que la parte de dar el domicilio real de la empresa donde se va a ejecutar el giro, ujú. hacer los papeles correspondientes que ya indican la iniciación de actividades, tenemos 2 meses para hacer eso y ver si vamos a tener un folio para factura y cosas así. Ya. ¿Sí? Em, no, está bien toda la respuesta que dieron. Lo que pasa es que yo me enredé con la pregunta. En el fondo también recordar, ¿cierto? Que están obligados a mensualmente sí o sí hacer la declaración de su formulario 29, ¿cierto? Tengan o no tengan movimiento. Se hizo en inicio de actividades, yo tengo que hacer mi declaración mensual, con o sin ventas y compras. Y anualmente la declaración del formulario 22, que es la declaración de renta, ¿ya? Y además, como ustedes indicaron, informar cualquier modificación que
se haga con respecto a la empresa. Cambio de domicilio, cambio de dueño, cambio de socio, cambio de correo electrónico, teléfono, etcétera. Toda esa información también las empresas están obligadas a entregarla al Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué puede suceder si yo cambié de dirección y no le avisé al Servicio de Impuestos Internos? ¿Qué podría ocurrir Puede ser una multa antes de la multa? por no, antes, una Notificación. notificación. Que vayan a fiscalizar al lugar anterior. Sí, las dos cosas que dijeron ustedes. Primero, obviamente, que nos pueden ir a fiscalizar al domicilio y van a ver que en el fondo ahí no hay nada, ¿cierto? Y segundo, ¿qué va a traer de rebote? Que nos notifiquen, ¿cierto? A través de nuestro correo de alguna manera, de las maneras que ya conversamos, presencial, por carta certificado, por correo, por la página del servicio, y nos digan, hemos identificado que ha habido un cambio, por favor, informar, corregir. Nos van a dar un plazo para eso, ¿ya? Si yo no cumplo con eso dentro del plazo, eventualmente puede suceder que a lo mejor nos llegue una multa por ahí, ¿ya? Eh, 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 eh. Perdón. ¿Qué entienden ustedes por una declaración? Desde el punto de vista, obviamente, tributario, de impuestos internos. ¿Qué entienden ustedes por declaración? La, bueno, la escritura, la escritura básicamente fidedigna de lo que hemos realizado contablemente, financieramente en la empresa. ¿Ya? Sí, yo creo que la palabra escritura, no sé si... Lo que pasa es que la palabra se la lleva el viento, por eso digo escritura. Ya. Es como todos los movimientos que hayan habido con el IVA, con las boletas. Sí, ¿algo más? O sea, es como cuando usted dijo que cuando uno hay que reportar a hacer la declaración, es como una declaración jurada de que esto es lo que, estos son los movimientos que hubieron y es lo que hay que pagar. Claro, sí, por ahí va. Eso, En el fondo, claro, la declaración es información que yo le entrego al Servicio de Impuestos Internos y donde yo digo que en el fondo estoy jurando, ¿cierto? Estoy declarando que esto es correcto y esto es real, ¿ya? Es información que el contribuyente le entrega al Servicio de Impuestos Internos, pero además se hace bajo juramento porque yo acredito, yo estoy diciendo que eso es correcto y es real. Entonces, si yo presento una declaración incorrecta, lógicamente que puede traer como consecuencia una posible multa, porque me van a decir, usted me mintió, ¿ya? Entonces, por mentirme, yo lo voy a multar. ¿Cómo un contribuyente o no, como una empresa nueva le informa al Servicio de Impuestos Internos que va a empezar un negocio? ¿Se acuerdan que Eh, creaba el RUT por el registro? una vez que ya haya, ah, que ¿Qué tenga puede hacer? ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. iniciación de actividades. Sí, Justamente. pero el inicio de actividades primero, pero eso no primero lo da el registro, No, de negocios, ¿cómo es que era? registro de empresa. Que uno tenía que ir a hacer primero, Registro de empresa. y de ahí iba al registro de empresas y de ahí al servicio de impuestos internos. Claro, sí. Primero, yo creo mi empresa a través del registro de empresas, ¿ya? Y en esa creación se redacta un documento en donde se plasma la información de la empresa, el nombre, los socios, el capital, cuánto va a aportar cada socio, la dirección, el objeto social, las facultades de los socios, etcétera. ¿Ya? Una vez que nosotros creamos la empresa en el registro de empresas, se genera automáticamente un RUT. El RUT me lo entrega el registro de empresas, ¿ya? Hasta ese momento, la empresa todavía no existe para el Servicio de Impuestos Internos, solo está creada.
pero no está informada al servicio. ¿Cómo yo le informo al Servicio de Impuestos Internos que este RUT va a comenzar a ejercer una actividad comercial? ¿A través de qué trámite? Que lo señalaron recién, hace poquito. La hoja web por el inicio de actividades. Sí. Con la declaración de inicio de actividades. Yo tomo este RUT, Declaración de me inicio. voy al Servicio de Impuestos Internos, al servicio en la página, no físicamente, y hay una parte ahí en el menú que se las puedo mostrar, donde yo le digo al Servicio de Impuestos Internos, quiero hacer inicio de actividades porque voy a empezar a realizar una actividad comercial. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera yo le comunico al Servicio de Impuestos Internos? A través del inicio de actividad. ¿Ya? ¿Ven mi página? Sí, profe. Voy a Sí ver se ve. porque no. Acá, ahí miren. Root e inicio de actividades. Yo ingreso ahí, pongo acá inicio de actividades y acá, ay, perdón, en la opción acá, en esa. Y acá me va a pedir entrar con mis datos de representante legal. Ya, déjenme que quiero que vean el formulario. Comenzar. Es que yo ya tengo inicio de actividad, entonces no me va a dejar. Ya, la cosa es que acá eventualmente si yo no tuviera los inicios de actividades, me daría la opción de ingresar el RUT nuevo, ¿ya? Y ahí yo seguiría con el trámite, quería que vieran el formulario, pero no lo tengo. Empiezo y continúo con el trámite de inicio de actividad. Yo pongo el RUT, continúo y me va a empezar a pedir la información de la empresa nueva. Ya me va a preguntar la dirección, los giros que quiero inscribir, el correo electrónico, el teléfono, varias cositas. Ya es un formulario que está online. Y vamos avanzando en el proceso, después nos va a pedir algunos documentos y validar algunos códigos y ahí se va a generar el formulario de inicio de actividades. Y eso es todo. Tengo un formulario, creo, de inicio. No he hecho inicio de actividad esta semana. Mm, mm, mm. Déjenme buscar un formulario para que lo vean. ¿De quién puede ser? Ah, ya sé. Acá tengo uno. Hoy no se ve. Quiero compartirlo, pero no me ve. Espérenme un poquito. ¿No pueden ver un formulario? Acá está. Ya. Miren, no sé si se ve. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Sí. Cuando yo hago el inicio de actividades, cuando ya se confirma, ¿cierto? Queda todo listo, se genera un documento que se llama declaración jurada de inicio de actividades. Esta es otra declaración de las que hablamos del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y acá dice el Servicio de Impuestos Internos con fecha tanto, certifica que ha recibido y efectuado el trámite de inicio de actividades. Y después hacia abajo, que no se los voy a mostrar lógicamente, aparece la información acá de la empresa, después vienen los giros que inscribimos, los datos de los socios, el capital, la dirección, el nombre, el teléfono, el correo electrónico, etcétera, ¿ya? Y este documento en el fondo es el que certifica que la empresa ya existe para el Servicio de Impuestos Internos. Y a partir de este momento, la empresa está obligada a hacer sus declaraciones mensuales y anuales. Aunque no tenga movimiento, aunque no haya vendido ni comprado en un año, tienen que hacer esta declaración. ¿Ya? ¿Se entendió? Me fui un poquito por la rama, pero era Sí. necesario. Sí. Eh, ya, una pregunta más. Eh, no sé, a ver, déjenme pensar en uno. Ah, ¿qué sucede si la empresa no va a seguir funcionando? ¿Qué tenemos que hacer? Término de giro.
Bien. Eso, Yo pensé que se término iban de a demorar giro. más en contestar. Término de giro. La idea es que me dejaran respirar. Sí, sí, justamente cuando ya si la empresa definitivamente no va a seguir funcionando, no solamente tiene que cerrar las puertas de su negocio, ya hay trámites que tiene que realizar. Entonces, si yo le avisé al Servicio de Impuestos Internos que creé una empresa, también tengo que avisarle que la voy a cerrar. ¿Cómo se hace esto? A través de lo que usted indicó, ¿cierto? Que es con el término de giro. ¿Ya? Ok. Eso. No sé qué otra pregunta más se me ocurre. No le queda ninguna pregunta para la prueba, Profe, pues, profe. profe, una consulta. Esas preguntas son para la prueba. Estamos estudiando para la prueba, sí. La prueba es para el lunes. El lunes creo que dije a las 10:30. Ah, Sí, listo, 10:30. Sí. Si no se sacan 10:30. 7 en esta prueba, yo no estudio más con ustedes. a No, mí me fue el bien profe, en la no, prueba pasada. Ya. Profe, ¿no tiene Creo por que no ahí un estudié porque formulario estaba de la prueba hospitalizada. para que Ah, nos dicte las preguntas? no, pues si Oh, quiere. what the fuck, what Bueno, the ¿y fuck. quiere, no quiere que le haga la prueba también? Pensé que podía pasar, piola. Pero miren, con lo que hicimos hoy día, créanme que los ayude bastante. Sí, profe, pero una pregunta más por lo menos. ¿Una pregunta más? Claudio sabe mucho. Sí, harto. Yo creo que es contador. Debería estar Vamos a haciendo. invitar a Wow, Claudia a tomar tecito. wow, pero a mí me gusta la rosquita con azúcar flor. Ah, miren, ¿cómo se llama? Va, se me fue la palabra. Sobornando. No, yo soy Sí. mala para la contabilidad. Mi hija es contadora y yo no sé cómo hace. Ole. Ya, ¿cuáles son los libros contables? En la Ex- contabilidad simplificada y la completa son distintos, porque la completa uno tiene que llevar libro diario, libro mayor, libro de inventario y de balance. En la simplificada uno solamente puede llevar libro de gasto y egreso. Tráiganle el quequito ahí A, Sí, a, a Claudia, ¿sabes? que vamos a deber el quequito. sí, Se tráiganle. lo voy a mandar por Bluetooth. Sí, Sí. porque soy de Iquique. Tienen hasta el lunes para Sí, sobornarlo. soy de Iquique. Ay, de aquí. Eh. Sale Muy caro, bien. sale caro el Sí. soborno. No se preocupe, pero siempre ando viajando. Soy boxeador. Ya, Ya. ya chiquillo, voy a pasar lista. Estoy un poco invadida aquí, así que me tienen nerviosa las bendiciones. Ya. Ivonne Aguirre. No, ya. María Alringo. Oriana Alvarado. Presente. Emilio Aranda. Vanessa Barraza. ¿No? Eh, Juan Francisco Bracho. Marta, Marta Cabrera, perdón. Sani Campuzano. Constanza Cares. Presente, profesora. Marjorie Castillo. Presente, profesora. Fernanda Collao. Presente, profesora. Ángel Delgado. Delgado. Ay. Macarena Domínguez. Emilio Aranda presente ya. Lo puse presente. Macarena Domínguez. Yesenia Fernández. Presente, profe. Bárbara Gamboa. ¿Quién se había retirado? Bárbara Gamboa, ¿no? Ay, hoy tengo harto nombre aquí. Ya no. Bárbara Delgado. María García. Presente, profe. Ya. Bárbara Gutiérrez. Nadia Gutiérrez. Joana Hernández.
Eduardo Lavé. Bárbara Gutiérrez, ya presente Bárbara Gutiérrez. Eduardo Lavé. Buenas noches, presente. Ya. Francisca Lavanderos. em, Presente. Daniela León. Sara Martínez, presente. Alejandra Merino, presente. Espérenme. Alejandra, justo venía ahora, Alejandra Merino, ya. Teresa Noblecilla. Presente. Perdón, Paulina Oñate. Jocelyn Parada. Presente, profesora. Yasna Mercedes Quesada. A ella me dijo presente. Por interno. Milene Quispe. Bárbara Rebeco. Pía Reyes. No, 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 no. Pía Reyes. Claudio Rifo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Beida Rueda. Presente. Marcela Sillas. Presente. Mónica Salvatierra. Sandy Santis. Presente. Abigail Sepúlveda. Livni Soruco. Presente. Kika Kika, Kika Soto. Presente. Perdón. María Valladares. Joana Vázquez. Yesenia Villanueva. Presente. Michelle Vivas. Presente, profe. Ya, y en el chat me escribieron mucha gente. Abigail Sepúlveda, creo que la dejé. Abigail Sepúlveda ya quedó presente. Juan Francisco Bracho, presente, ya quedó presente. Alejandra Merino lo puse. Emilio Pía Reyes. Pía Reyes, presente. Livni Soruco, sí está presente. Ya, ahí queda. Para ver las clases guardadas están en la página de Proeduca. Yo no sé cómo explicarlo porque desconozco si se ve igual como tengo yo la presentación de la página. Lo que podría hacer es entrar ahora para las que me están preguntando y mostrarles, no sé si se ve igual. Están ahora ¿ven los módulos así? Sí, profe. Sí, así tal cual. Sí, así se ven. Estar acá, en este caso estamos en el módulo de contabilidad básica, en este, ¿ya? Ujú. Módulo 3. Entran ahí y bajan y acá están todas las clases que hemos hecho hasta ahora de este módulo, ¿ya? Por ejemplo, esta que está acá es la última, la del martes. Entonces yo ahora en la noche voy a cargar la de ahora y debería quedar aquí abajito, ¿ya? Y ahí ustedes ingresan, apretan y se va a ver la grabación de la clase y voy a aparecer yo. ¿Cómo han ido? Con mi cara de alegría. ¿Ok? Eso es todo. Y si van para los módulos que ya hemos hecho, deberían estar todas las clases cargadas hacia. El único detalle es que no aparece el nombre de la clase, o sea, van por orden nomás, pero no dice si es la uno o la 2. Tienen que ir contando. Eso, ¿ya? Ah, Ya. bueno, profe. Esa es la forma de ver las grabaciones. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. Muchas gracias. Ya. Ya. Listo, que estén bien. Que Gracias. Profe, descansen. disculpe, le hago una consulta. En una de las pruebas había una pregunta que decía, cuando nos referimos a Run y Ruth, está relacionado al número de identificación de las personas naturales. ¿Por qué era falso? ¿Qué prueba hizo usted? En la prueba, le digo al tiro, Esa de... pregunta aparecía en la última prueba que hicimos el lunes ¿Sí? No, espérame, en la prueba 2 anterior. del módulo 2.
Pero es que esa todavía no se hace, po. El módulo 2, profe. Ya lo hicimos. Ay, perdón. Ya déjenme buscarla. Es que lo que pasa es Ya. que no puedo ver las pruebas enteras. No El puedo ver. módulo de empresa. Ya. Déjenme buscarlo y la vemos, o les mando la respuesta por último por el grupo. ¿Ya? Ya. Y la otra consulta era que usted había dicho que en una de las pruebas iba a eliminar una pregunta que no habíamos Sí, pasado. sí, yo pedí que la eliminaran. Tienen que, Pero está todavía, no se les sí, actualiza. todavía sí. Ya, voy a pedir que la arreglen. Ya, profe. Ya. Cuídese, descanse, gracias. Que esté Chao. bien, que tenga un fin de semana. Igual ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Chao.